buenos días, querida iglesia. Sean todos bienvenidos a esta reunión de nuestro culto de adoración a Dios. Bienvenidos cada uno de los miembros de nuestra iglesia, cada familia que también ya el día de hoy está juntos para poder alabar el nombre de nuestro Dios. Les agradecemos también por su puntualidad, por su asistencia también y por animarse como familia para poder salir de sus habitaciones y poder alabar juntos el nombre de nuestro Dios en esta mañana. También les damos la más cordial bienvenida a aquellos hermanos de otras iglesias, no solamente iglesias en México, sino iglesias de otros países que sabemos que también ya nos están sintonizando. Bienvenidos también. Y bueno, pues quizás nunca nos imaginamos, hermanos, que íbamos a estar transmitiendo nuestras reuniones por estos medios, pero el día de hoy, 24 de mayo del 2020, estamos llegando ya a la 10ª transmisión de nuestro culto de adoración a Dios. Y sabe, esto solamente nos deja pensar algo. Nosotros teníamos algunos planes. Teníamos el plan de tener nuestro aniversario como iglesia, la carne asada. Teníamos el plan de poder tener nuestro retiro familiar, ahora en el puente pasado. Teníamos el plan también del día de ayer, 23 de mayo, tener jóvenes conectados también en la iglesia. Pero nosotros teníamos un plan que para nosotros no creíamos que era un plan bueno. O eran buenos planes, pero Dios tenía un plan mejor. Dios tenía el mejor plan de todos, el que había surgido en su corazón. Y el día de hoy, hermano, yo no sé cómo se encuentre el día de hoy en su vida, no sé cómo esté su corazón. Quizás algunos puede ser que todavía nos encontremos un poquito temerosos de qué va a pasar después. A lo mejor algunos estamos tratando de ver cómo salimos con el sustento diario, y es entendible. A lo mejor algunos nos encontramos todavía un poquito preocupados por nuestra salud o por la salud de algún familiar o alguna persona muy cercana a nosotros. Pero hermano, tenga la completa seguridad de que todo esto que está sucediendo se formó en primer lugar en el corazón de nuestro Dios, que es soberano. Y me gusta porque el día de hoy yo estaba teniendo mi devocional y en la hora silenciosa estamos arrancando la semana 40 y dice el Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Mi hermano, que el día de hoy ninguna de estas preocupaciones que mencioné antes puedan ser un obstáculo para que podamos alabar a Dios. Deleitémonos solamente en Él. Él concederá un día las peticiones, los deseos de nuestro corazón. Encomendemos a Jehová nuestro camino, confiemos en Él y Él va a actuar. Él va a hacer las cosas conforme a su voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué le parece si antes de que comencemos con nuestro culto de adoración a Dios, oramos a Dios para que sea Él quien hable en nuestras vidas y que, bueno, su nombre sea el único exaltado y el único protagonista en esta mañana? Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos. Bendito Dios, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, le agradecemos, Señor, en esta mañana por su infinita misericordia, Señor, por su amor, por su cuidado, por la salvación, mi Dios, que nos ha regalado. Y mi Dios, queremos rogarle el día de hoy para que, Padre, pueda quitar de nuestras vidas, de nuestras mentes y de nuestros corazones todo obstáculo, Señor, que impida que podamos glorificarle como debe ser, mi Dios, en esta mañana. Que, mi Dios, como iglesia, cada quien desde nuestras casas, pero que, Padre, podamos unirnos al grupo de alabanza entonando estos cantos, que cada quien desde sus casas, pero podamos unirnos a escuchar y estar atentos a su voz, mi Dios, por medio de la predicación, y que, Padre, no exista ningún obstáculo en esta mañana para que su nombre sea glorificado por medio de nuestras vidas. Padre, gracias. Agradecemos por todo esto, ponemos en sus manos el servicio del día de hoy y que, Señor, pueda ser una bendición para nuestras vidas esta transmisión. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, y allí en donde estamos, vamos a pedirle al grupo de alabanza, por favor, si puede pasar. Vamos a entonar un primer bloque de cantos. El día de hoy tenemos a Pablo y tenemos a Ivonne también, que nos estarán dirigiendo con estas alabanzas. Vamos a pedir que se pongan de pie y vamos a cantar esta canción. No la hemos cantado en la iglesia, pero estoy seguro que se la saben. Va así. Señor, eres fiel y
tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Una vez más te adoramos. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel. Eres fiel. Bueno, hermanos, y para concluir este bloque de alabanza, vamos a cantar esta última canción que en la iglesia no la hemos cantado, pero bueno, la vamos a aprender hoy. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigantes se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigantes se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Bueno, hermanos, pueden tomar sus lugares. Y bueno, hermanos, este siguiente canto es una canción especial que habla de la mentalidad que debemos tener, de la mentalidad de quién debemos tener. Aceptar y no rechazar, y a cada uno respetar.
cuidar y no apedrear, y el solitario acompañar y escoger lo bueno de otros ver. Vivir así no es nada menos que tener su mente en mí. Mi anhelo es mi meta y el deleite del Señor. Él me guiará si elijo utilizar la mente de Jesús que en mí está. Animar y no derribar, y hallar al que perdido está, que gracia estar en necesidad y mantenerme en humildad, sin lamentar mi todo ofrecer. Vivir así no es nada menos que tener su mente en mí. Mi anhelo es mi meta y el deleite del Señor. Él me guiará si elijo utilizar la mente de Jesús que en mí está. Su mente en mí, mi anhelo es mi meta y el deleite del Señor. Él me guiará si elijo utilizar la mente de Jesús que en mí está. Mis hermanos, muy buenos días. Qué gusto poder estar en esta mañana aquí con ustedes. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno, por su perseverancia y por su amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos permite a través de la palabra seguir creciendo, seguir gozándonos, seguir conociendo a Dios cada día. Y es lo más maravilloso que podemos tener como hijos de Dios, como cristianos. Quiero pedirles que me acompañen haciendo una oración de gratitud a Dios por este momento tan hermoso que podemos pasar en compañía de la palabra. Bendito Padre Celestial, cuánto te agradecemos, Señor, en esta mañana, por tu amor, tu fidelidad y porque cada día, Señor, nos llevas de tu mano y ahí estamos seguros contigo. Padre, muchas gracias por el privilegio de ser hijos tuyos, de poder caminar también cada día siempre confiando en ti. Y en esta mañana, Dios, te pedimos que tú nos bendigas a través de tu palabra, que llenes nuestros corazones y que veamos el gran privilegio que tenemos de conocerte a ti y conocer a tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por estas hermosas alabanzas que tenemos oportunidad de poder entonar y que nos permiten adorar a nuestro Dios, porque Él es digno de toda adoración y de toda gloria. Y Dios nos ha llamado para ser solamente para Él
y nos hemos congregado con la finalidad de adorar a nuestro Dios en esta mañana. Y durante la semana hemos estado estudiando la carta que escribió el apóstol Pablo a los colosenses. Pablo ya había oído de su fe y de su amor de estos hermanos que tenían hacia la iglesia, y eran motivados por la esperanza que estaba guardada en los cielos, y Pablo oraba por ellos para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso era lo que Pablo estaba orando por sus vidas. Y para que ellos también anduvieran como es digno del Señor, llevando fruto y realizando toda buena obra para el Señor. Y sin embargo, fíjense que en ese tiempo, como lo es en los tiempos actuales, muchos peligros filosóficos en la doctrina, en la enseñanza, se estaban infiltrando ahí a la iglesia, falsos maestros, engañadores, y Pablo deseaba que los colosenses se mantuvieran firmes en lo que ya habían sido enseñados. Y hay una gran necesidad de permanecer alertas ante los engaños del mundo en la actualidad, y es lo que el apóstol Pablo hace con los colosenses: advertirles, instruirles para que puedan seguir adelante en su buen orden y firmeza en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso es todo esto! Vamos a ver algunos textos ahí en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 4, que dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como lo habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y dice el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjense, hoy en día, efectivamente hay muchos engañadores que siguen seduciendo y esclavizando a muchas almas indoctas e inconstantes. Ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14, dice así la palabra de Dios: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Eso fue lo que Pablo le advirtió a Timoteo también. Pero también a Tito, en el capítulo 1, versículo 14, dice: no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Dice el versículo 9 del capítulo 3 de Tito: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Son vanas y sin provecho. Todos conocemos en realidad lo que la palabra de Dios significa para nosotros. Recordamos que Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 17, Jesucristo mismo expresó y dijo: tu palabra es verdad. ¿Cuánto necesitamos nosotros de la palabra de Dios? ¿Cuánto necesitamos permanecer en la palabra de Dios para no ser engañados, para no caer en las trampas de los engañadores y del mundo mismo? Y qué importante para nosotros como cristianos saber en realidad quién es Jesucristo. Ahí en Mateo, en el capítulo 22, Mateo 22, dice el versículo 42: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Pero esta palabra quiero que la meditemos en este momento. ¿Qué pensáis de Cristo? ¿Quién piensas tú que es Jesucristo? ¿O qué piensas tú de Jesucristo? Porque lo que cada uno piense de Jesucristo, conozca de Jesucristo y sepa de Jesucristo,
quiero decirte que eso va a determinar tu vida misma, tu caminar con Él, tu vida de comunión con Él, tu servicio, la lectura de la Biblia, tu vida de santidad, las decisiones que tomas día con día, tus amistades, tu deseo de orar, tu formación del carácter también depende de lo que tú conozcas de Jesucristo. Tu amor y obediencia a Él, tu deseo de agradarle, tu deseo de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, pero también tu confianza en Él. De eso depende de lo que tú sepas de Jesucristo. Ahora vivimos una situación que nunca nos imaginamos. A través de esta contingencia, y ha sido de bendición para todos aquellos que entienden cuál es su vida en Cristo, cuál es su vida en Dios. Y eso depende de nosotros, de la seguridad que podemos tener y poner en la persona de Cristo. Porque quiero decirles que en aquellos tiempos, en los tiempos de Pablo con los colosenses, era tanta la influencia de muchos falsos maestros del Evangelio, que el propósito de Pablo era cuidar el corazón de los hermanos. Porque todos ellos hablaban de Jesucristo, pero no hablaban lo recto. Denigraban a la persona de Cristo, negando su divinidad, negando su poder, negando su plenitud de vida. Y para ellos Jesucristo, más que costumbres, más que sus tradiciones, eso era lo que representaba a Cristo. Lo que Jesucristo había hecho no era suficiente para ellos. Había que sacrificar el cuerpo, había que sacrificar la mente para poder obtener algo de Dios, como sucede en muchos grupos también religiosos en la actualidad. Y Pablo estaba muy interesado en comunicarles lo que es nuestro Señor Jesucristo, que los cristianos de Colosas recordaran lo que ya se les había enseñado. Y esto también es para nosotros en estos días. Como cristianos nacidos de nuevo, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre cuántas cosas que forman parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra fe sea distinta y nuestra vida lo pueda manifestar también. Para eso quiero compartirles 7 características que podemos conocer de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Jesucristo es superior a todo, pues es la imagen de Dios. Quiero que vayamos ahí a Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En primer lugar, este pasaje empieza diciendo como una seguridad de lo que nosotros primeramente debemos de conocer de Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Una imagen es la representación visible de una cosa o de una persona que no está delante de nosotros ni enfrente de nosotros, sino que el Señor Jesucristo nos ha hecho capaces de ver cómo es Dios a través de su persona. Dios es espíritu y por eso es invisible. Y Dios por esa misma naturaleza no puede ser visto ni conocido por hombre alguno. Pero en la persona de Cristo, nosotros, o también Dios, se ha hecho visible ante los ojos de nosotros como seres mortales. En este sentido, el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y de esa manera, Dios se revela hacia nosotros. Y solamente por Jesucristo podemos conocer a Dios. No hay otra manera de poder conocer a Dios sino es en la persona de Cristo, de todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque todo el que ha visto a Jesucristo, ha visto al Padre. ¿Y cuántos de nosotros podemos recordar aquel pasaje donde el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con Felipe?
Y ahí en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, en el versículo 8, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y desde luego que Felipe quería que el Señor Jesucristo le diese alguna revelación especial de lo que Dios significa. Y esto era todo lo que Felipe pedía. No comprendía que todo lo que el Señor era, hacía y decía era una revelación solamente de Dios. Y Jesucristo le dijo, precisamente: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Quiero decirte, Felipe, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo pacientemente lo corrigió. Felipe había estado con el Señor por un largo tiempo. Recordamos ahí en Juan, en el capítulo 1, versículo 43, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Pero Felipe aún no era consciente de la plena verdad de la deidad de Cristo y de su unidad con el Padre. No sabía que cuando contemplaba a Jesús, estaba también contemplando a aquel que mostraba al Padre a la perfección. Al ver a Jesucristo, nosotros hemos conocido a Dios. Por eso dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra imagen comunica a sí mismo la idea de representante. Dios había puesto originalmente a Adán en la tierra para que lo representase en cuanto a sus intereses, pero Adán fracasó. Por ello Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que su representante fuera Él, y de esa manera cuidase de sus intereses y revelase su corazón de amor hacia el hombre. En este sentido, Él es la imagen de Dios. La misma palabra imagen se utiliza en Colosenses 3:10, y en Colosenses 3:10 dice así la palabra. Colosenses 3, versículo 10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y una cosa es la imagen, otra cosa es conforme a la imagen. Cristo solo es la imagen de Dios. Pero muy pronto el hombre perdió la imagen por causa del pecado. Y el eterno propósito de Dios es que ahora recobremos nosotros esa imagen de Dios, aunque no se trata de una semejanza material o física, sino a Dios solamente lo podemos conocer en un perfecto carácter. En segundo lugar, Jesucristo es superior a todos en jerarquía. Dice la Biblia, pues Él es el primogénito de toda creación. Cristo es asimismo el primogénito de toda creación. Algunos falsos maestros dicen que Jesús es un ser creado. Sin embargo, ¿qué fue la primera persona que Dios creó? Bueno, ellos dicen que Jesucristo fue la primera persona que Dios creó. Algunos de ellos están dispuestos a admitir que Él es la más grande criatura que salió de las manos de Dios. Sin embargo, es una enseñanza totalmente errada, no es verdad. Pero nada podría ser más directamente contrario a las enseñanzas de la palabra de Dios. No significa que Cristo esté incluido en toda criatura o en toda creación, más bien, Él es el creador. Todas las cosas, todo el universo de cosas, fueron creadas no solo por Él, sino, dice la Biblia, por medio de Él, y todo fue creado para Él. Por Él fueron creadas todas las cosas. El poder de crear estaba en su mismo ser, en su misma persona. Él fue la persona de la deidad, por lo cual se ejecutó el acto creador. Todo fue creado para Él. Él es el objetivo de la creación. Pablo no deja ningún hueco de duda en todas estas verdades. Todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo. Las que están en los cielos y las que están en la tierra, dice la palabra. Y esto incluye también las cosas visibles e invisibles. Tronos, dominios, principados y potestades, refiriéndose a unos seres angélicos. En tercer lugar, Jesucristo es superior a toda la creación. ¿Por qué? Porque Él es el creador.
Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y esto nos da la razón por qué Él es el primogénito. Y aquí cuando dice en Él, la creación es un acto determinado, preciso. Y este acto solamente fue hecho en Él, en Jesucristo. Esto quiere decir que todas las leyes y propósitos que rigen la creación y el gobierno del universo residen en Cristo. Por eso es que Hechos en el capítulo 17, quiero decirles lo que dice Hechos en el capítulo 17. Versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Y Romanos en el capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lejos de ser Cristo un ser inferior, todo ser viviente tuvo su origen en Él. ¿Cuáles cosas? Porque dice, todas las cosas fueron creadas por Él. Y sí, todas las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. El mundo en el cual vivimos fue creado por Él. Y se incluyen todos los cuerpos y seres celestiales también. Igualmente todos los cuerpos terrestres, que tuvo su origen en Cristo. Visibles e invisibles. Quiero decirles que Pablo no deja duda, ni una sola duda, no solo lo que se ve, sino lo que no se ve. Todo tiene su origen en Jesucristo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y esto nos habla de una jerarquía, habla de una autoridad, que bien pudieron haber sido creados por Cristo y por lo tanto sujetarse a Él. Por eso es que todo está debajo de Cristo, debajo de su autoridad. Todo tiene que someterse a su persona porque Él es el creador. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la palabra. Todo tuvo su origen en Cristo. Él era el agente de la misma creación. Él es el centro del universo. Todo fue creado para Él, para servirle y glorificarle. Por eso es que el Salmo 19 dice el versículo 1 al 6. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Nada hay que se esconda de su calor. Lo mismo hay en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, un texto que todos nos conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nuestra vida espiritual tiene su origen y su desarrollo también en Jesucristo. Porque Él nos dio una nueva vida. Y si estamos en Cristo, nada ni nadie nos puede hacer daño. Eso sí es una seguridad. Nada ni nadie nos puede hacer daño. Y eso es lo que Pablo estaba considerando que los colosenses deberían tener la seguridad para que no fueran engañados por nadie. Y saber que Cristo es el autor de la vida. Cristo es el autor de nuestra vida. Nos conoce y nos dirige. Somos ovejas de su prado. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso poder saber que estamos en las manos de Dios! Él nos protege, Él en su misericordia, en su gracia, podemos seguir creciendo. Pero también nuestra vida espiritual es para Él. Dice en Efesios en el capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Para que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros tenemos que alabar el nombre de Dios porque para eso Él nos creó, para eso nos llamó, para eso nos regeneró, para eso nos creó, para eso somos sus hijos. Todo lo que hacemos debe de ser para su gloria. En cuarto lugar, Jesucristo es superior a todos en poder, pues todo en Él, dice la Biblia, subsiste. Y Él es antes de todas las cosas, dice la palabra.
y todas las cosas en él subsisten. La palabra él contrarresta a los discípulos del filósofo Sócrates, que decían que él era el maestro, y sus discípulos se referían a él como el gran maestro. Sin embargo, para Cristo significa una referencia grande. Él lo hizo todo, pero él es antes de todo. Aquí la palabra es, el verbo es, nos recuerda aquella palabra que Dios dijo ahí con Moisés, ahí en Éxodo 14. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Dice el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y esa es la palabra cuando dice, y Él es antes de todas las cosas. Esa palabra es, nos recuerda el yo soy. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa subsistir? Subsistir significa estar de pie, estar constituido, estar compactado. El universo sustentado por el Señor está en unión y en armonía. Por Él todas las cosas se mantienen juntamente. Si no fuera por Cristo, nada subsistiría, todo se acabaría de un momento a otro. Y es lo mismo en la vida cristiana. Cuando no damos al Señor el lugar que le corresponde en nuestra vida, todo desorden y confusión se presenta cuando nosotros no le damos al Señor el lugar que le corresponde. Pero cuando Cristo reina en nuestros corazones en lo absoluto, todo se encuentra en una perfecta armonía. Por eso dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué hermoso! Todo esto recordamos también cuando allá en Filipenses nos dice a nosotros, haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte de cruz. Y Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué Dios le dio ese nombre que es sobre todo nombre? Porque es el mismo Dios, porque es el creador del universo, porque otra vez ahí podemos encontrar un contraste. Todo subsiste en Él. Él es la cabeza, dice, y la cabeza significa el jefe supremo de la iglesia. Hay diferentes relaciones de la iglesia con el Señor. Él es el pastor, nosotros somos ovejas de su prado. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y si nosotros nos separamos de Él, morimos. Tenemos que estar ahí arraigados en Él. Él es el marido, nosotros somos la esposa. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Cristo como cabeza de la iglesia nos enseña que Cristo dirige a la iglesia y la iglesia solamente obedece. Cuando no se obedece a la cabeza, rápidamente se provoca mucho daño, porque la cabeza sin el cuerpo y el cuerpo sin la cabeza no puede funcionar. Igualmente los designios de Cristo no pueden cumplirse sin la cooperación de la iglesia, porque la iglesia son aquellas personas que han sido llamadas del mundo de pecado a venir ahora a Cristo, estar con Cristo. Esa es la iglesia invisible. Todo verdadero cristiano es miembro de la iglesia de Cristo. También en la iglesia visible, quiero decirles que hay miembros que no son verdaderos creyentes. Sin embargo, todo esto viene en la palabra de Dios, que también lo debemos de entender. Y dice también que Él es el principio. En primer lugar es el primogénito, y en segundo lugar, bueno, sabemos que Cristo experimentó la muerte, la sepultura y su resurrección, y eso dio principio también para la vida de la iglesia. Por eso es que el primogénito de entre los muertos significa, ahí en el versículo 15 que dice, el primogénito de toda creación, y también es el primogénito de la nueva creación que es la iglesia. En sexto lugar, Jesucristo es superior a todo, pues en todo tiene la preeminencia. Y dice, para que en todo tenga la preeminencia. Tenga significa llegue a ser. Aún Cristo no es el primero, pero llegará a serlo. En todo
no solamente en algunas cosas, sino en todo. No solo en la creación, sino también en la iglesia. Por lo tanto, como cristianos, Cristo tiene que ser primero en nuestra vida. Si Cristo es primero en mi vida, si Cristo es primero en tu vida, si para todo tomamos en cuenta a Cristo, quiero decirte que nuestra vida va a estar bien delante de Dios. Delante de la sociedad, delante de un mundo que nos necesita, que necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo para que ellos también puedan salvar sus almas. Y Jesucristo, en último lugar, es superior a todo en posición, pues en Él está, dice, toda la plenitud de la deidad. Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y la palabra agradar al Padre significa que a Dios le pareció bien hacer estas cosas. Que Él tuviera los atributos divinos, no por un momento, sino para siempre, hasta llegar a la muerte. Y la muerte era necesaria para efectuar la obra de redención y ser el Redentor perfecto, Jesucristo. Por eso es que hemos visto en cada uno de los versículos. En el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. El versículo 15 también dice el primogénito de toda creación. Versículo 16, por Él fueron creadas todas las cosas. El versículo 17, Él es el sustentador. El versículo 18 es la cabeza. El versículo 18 también dice que Él tiene la preeminencia. Y por último, el versículo 19 dice que Él tiene toda la plenitud de la deidad. Mi pregunta en esta mañana para todos nosotros, ¿qué lugar tiene Jesucristo en tu vida? ¿Qué lugar tiene en mi vida? ¿En realidad Él es tu cabeza? ¿Él es mi cabeza? ¿Él tiene la preeminencia? ¿Él tiene el primer lugar en tu vida? Solamente tenemos que recordar que Él nos reconcilió con el Padre. Nosotros estábamos perdidos, alejados de Dios, sin embargo, Él nos reconcilió con el Padre. Hizo esa obra perfecta. Ahora nosotros somos un linaje escogido, somos una nación santa, somos una iglesia, tenemos comunión unos con otros, fuimos comprados con la misma sangre de Jesucristo, somos miembros del mismo cuerpo, fuimos bautizados por el Espíritu, andamos en el mismo camino de fe, tenemos el mismo Maestro, todos esperamos la misma herencia. Y además, todos somos guardados por el Padre. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué maravilloso! Porque solamente Dios puede hacer estas cosas preciosas en la vida de todos nosotros como sus hijos. Pero necesitamos conocer quién es Jesucristo. Quiero decirte que en la historia ha habido muchos hombres que han vivido vidas muy cerca de Dios, hombres temerosos de Dios. Podemos mencionar algunos. José, un hombre temeroso de Dios que prefirió huir, pero no ceder al pecado. ¿Cuántos de nosotros somos como José? ¿Cuántos de nosotros recordamos la vida de Daniel y sus 4 amigos? Y a veces pensamos y decimos, bueno, ¿qué pasaría con nosotros si fuésemos echados también a un horno de fuego? Como le hicieron, por no adorar una estatua, a Daniel y a sus amigos los echaron al horno de fuego. Sin embargo, ellos con esa convicción, con esa seguridad, con esa certeza de lo que Dios era para ellos, no tuvieron temor, no tuvieron miedo. Y eso dio testimonio para que muchos de los que estaban alrededor pudieran conocer quién en verdad era Dios. Pero ¿por qué eran temerosos de Dios? Recordamos también a Josué y Caleb, aquellos hombres que fueron enviados a reconocer la tierra. Y ellos regresaron con un ánimo, con una confianza en Dios, sin temer ninguna amenaza de nadie. Al contrario, todas las cosas las veían hermosas. Porque nosotros como cristianos así tenemos que ver la vida. Una vida hermosa que solamente Dios nos puede dar. Por lo tanto, necesitamos conocer quién es Jesucristo. Pueden venir muchas filosofías, muchos engaños, muchos maestros que nos tratan de engañar. Y lo hay en la actualidad. Pero dice que muchos indoctos, que son aquellos que ceden a esas mentiras y a ese engaño. Por eso el apóstol Pablo deseaba que los colosenses
fueran firmes en lo que habían aprendido. Y eso también para nosotros, tenemos que ser firmes en lo que hemos aprendido. Porque va a venir tiempos de mucha confusión. Va a venir tiempos donde, como sucede en la actualidad, cada quien habla lo que quiere hablar. Sin embargo, si verdaderamente nosotros conocemos quién es Jesucristo, permanecemos tranquilos, confiados en Él y siempre saber que Él cuida de nosotros. Qué maravilloso, mis hermanos, el poder tener confianza en Dios, porque le conocemos. Tenemos la palabra profética más segura, decía el apóstol Pedro, la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Gracias a Dios por ello. Y gracias a Dios por su palabra, y que en esta mañana seamos bendecidos grandemente. No descuidemos nuestra lectura bíblica, no descuidemos nuestra comunión con Dios, porque de esa manera estaremos muy cerca de Él. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque eres fiel. Gracias por darnos la oportunidad de venir, adorarte, bendecir tu nombre, poder tener tiempo con nuestros hermanos, poder pasar durante la semana comunicándonos, porque eso nos alienta, eso nos anima y esperamos tu gloriosa venida, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a cantar esta hermosa canción, porque solo nuestro Cristo puede salvar. Dios puede.
hermanos, vamos a cantar esta segunda canción que me gusta mucho y en este tiempo tiene gran significado, porque con nuestro Dios no hay prueba difícil, porque nuestro Dios es nuestra fortaleza. Saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Diestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Otra vez desde el principio. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. En la diestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Una vez más. En la diestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Una vez más, Él es. Él es mi libertador. Por último vamos a cantar esta canción que habla de lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey.
la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. bueno, hermanos, pueden tomar sus lugares. Qué hermosos cantos acabamos de entonar. Me gusta este último porque me gusta que termina diciendo: lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Hermanos, que esto que acabamos de entonar es una realidad de nuestras vidas. Que en cada cosa que nosotros hagamos, jamás olvidemos de adorar y amar a nuestro Dios, porque Él es el único digno de ser amado y de ser alabado. Vamos a ir finalizando con este culto, pero no sin antes, hermanos, recordarles algunos avisos rápidamente. Solo recordarles que todos los días, sin excepción, estamos teniendo nuestro devocional, o más que devocional, es un estudio bíblico que nos está compartiendo el pastor del libro de Colosenses. Así que les invitamos a que no se pierdan de esos audios que nos mandan diariamente, todas las mañanas. Lo primero que usted haga sea abrir allí el WhatsApp y cheque este audio para poder escuchar también la voz de Dios por medio de nuestro pastor en este estudio de Colosenses. Creo que está siendo de mucha bendición para cada uno de los que estamos ahí escuchándolo. También de lunes a sábado les invitamos a que durante todos estos días estemos juntos como familia reuniéndonos de 7:30 a 8:30 de la noche para tener nuestra reunión de oración como iglesia. Estamos teniendo y ha sido de mucha bendición esta reunión desde los últimos 2 meses que la llevamos haciendo, y creo que ha sido muy bueno para cada uno de nosotros. Recuerde que lunes y viernes la vamos a estar teniendo por medio de Zoom, ¿sale? Así que conéctese a tiempo, puede conectarse quizás unos 15 minutos antes para estar probando el audio, para ver que suene nuestro micrófono y que todo pueda funcionar muy bien. Lunes y viernes la estaremos teniendo por medio de Zoom. El resto de la semana la estaremos teniendo por nuestro grupo de WhatsApp, así como ya lo veníamos haciendo. Y bueno, en último lugar, recordarle también que nuestro culto de adoración de los domingos está comenzando a las 10 de la mañana en punto. Comenzamos a transmitir desde las 9:45 para que usted tenga tiempo de conectarse, de compartir, de enviar el enlace también a sus conocidos, a sus amigos.
También el día de hoy, como ya dije, no solamente comenzamos a transmitir a través de Facebook Live, sino también por medio de YouTube. Así que también, si usted aún no se suscribe a nuestro canal de YouTube, por favor suscríbase a nuestro canal, active las notificaciones también para que pueda estar recibiendo la notificación de cuando comienza nuestro servicio y no se pierda de ninguna de esas transmisiones que estamos teniendo para poder alabar a nuestro Dios y poder ser bendecidos por medio de su palabra. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en el resto del día y que, bueno, pues su nombre sea glorificado en el resto de la semana. Bendito Señor, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, le agradecemos una vez más en esta mañana, Señor, porque nos ha permitido, Padre, poder tener este culto, poder escuchar su palabra por medio de la predicación. Nos ha permitido, mi Dios, elevar nuestra alabanza por medio de estos cantos. Y Señor, gracias por cada miembro de nuestra iglesia, mi Dios, que el día de hoy estuvo aquí conectado, por cada persona también que nos estuvo siguiendo. Mi Dios, bendiga a cada uno de nosotros y Padre, que podamos también la próxima semana estar aquí reunidos para poder seguir alabando su nombre por medio de estas transmisiones, Señor. También bendíganos en las actividades del resto de la semana y que, Padre, todo lo que estemos haciendo sea para alabar y glorificar su nombre con todo lo que hagamos. Agradecidos, Señor, estamos por todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga.